Entonces, si hay demandas en salud a nivel mundial, también debe haber respuestas. Y las respuestas de cada país justamente se da a través de su sistema de salud. Entonces, ¿qué vendría a ser un sistema de salud? En general, un sistema de salud viene a ser el conjunto de instituciones interrelacionadas, con recursos, con disposiciones legales, con capital humano y todo que unidos producen servicios de salud, ya sea para la salud individual o para la salud colectiva. Y de tal manera que con eso se pretende contener las enfermedades y mejorar la salud de la población, ¿no? Entonces, cada país también tiene diferentes estructuras de su sistema de salud. Por ejemplo, el nuestro es un sistema de salud fragmentado. Tenemos salud por un lado, el Ministerio de Salud por otro lado, tenemos también instituciones dependientes de las municipalidades, ¿no? La Municipalidad de Los Olivos, por ejemplo, ha construido y administra un hospital municipal. Otras municipalidades administran establecimientos quizás menores de salud, pero bueno, tienen esa facultad. También las organizaciones religiosas pueden tener establecimientos de salud y también las Fuerzas Armadas, ¿no? Un sistema de salud de la Fuerza Aérea, la Naval, el Ejército, y por otro lado el sistema privado. Es decir, entonces tenemos varios componentes del sistema de salud. Veamos unas imágenes para poder ir entrando en el tema. Bueno, en esta imagen, realmente en todos los años he tenido de práctica médica, ya son más de 30 años, no había visto, ¿no? Siempre he tenido la oportunidad de ver a los pacientes cuando requerían atención, estar pues en una cama, con todos sus dispositivos allí para poder atenderlos. Pero en esta oportunidad, con esta demanda excesiva que produjo la presencia del coronavirus en nuestro país, en Lima, se vio ya estas imágenes, ¿no? En las cuales vemos personas que obviamente están con dificultad respiratoria, sentados allí en esa manera en sus sillas de ruedas y con su balón de oxígeno al costado, que no se veía hace mucho tiempo. Bueno, y ellos tienen un ambiente adecuado porque es un establecimiento de salud. Sin embargo, también ocurría lo mismo en el Ministerio de Salud, ¿no? Y como vemos, en el Ministerio de Salud es otra realidad. Aquí vemos también personas necesitando atención de salud, pero no en un ambiente tan adecuado, ¿no? Es el Ministerio de Salud, que tiene así este tipo de ambientes, de repente, claro, en mayor cantidad de establecimientos de salud, pero no tan preparados para una atención de este volumen. Entonces, por un lado vemos que esta diferencia en los establecimientos de salud, en la infraestructura de la salud, tiene mucho que ver con el sector a que pertenece, ¿no? De salud por un lado, Ministerio de Salud por otro lado, ¿no? Sigamos viendo. Entonces, en esta pandemia, no solamente se ha visto que falta infraestructura, sino también los insumos. Y por primera vez en la ciudad de Iquitos pudimos ver, cuando hubo una gran cantidad de personas afectadas por el coronavirus, cómo hacía falta el oxígeno. La demanda de oxígeno rebasó toda la respuesta y entonces comenzó a faltar, de tal manera que tenían que trasladarse muchas veces pacientes de Iquitos hacia Lima a través de un puente aéreo, ¿no? Todo esto ha sido originado justamente por esta demanda aumentada y la respuesta disminuida. Entonces vemos que en los diferentes sectores de la salud, sobre todo el Ministerio de Salud, que atiende ahora aproximadamente un 40 a 50% de la población, y es salud que atiende a un 20% de la población,
¿no? Vemos que son los que más respuesta dan, ¿no? En menor cuantía los hospitales de las Fuerzas Armadas y los privados, como vemos también. Entonces, nos damos cuenta ya, por un lado, que la respuesta es insuficiente en infraestructura, como hemos dicho, e insumos, como es el caso del oxígeno, no solamente en eso, ¿no? Sino también en otros materiales que se necesitan, sobre todo también los recursos humanos especializados, ¿no? Y lo que es necesario para que se protejan las personas, o sea, los equipos de protección personal, que también no habían en la cantidad necesaria. Lo que demuestra de que nuestro sistema de salud es un sistema de salud fraccionado y, digamos, con una débil respuesta frente a las demandas en atenciones de salud, ¿no? Bien, entonces sigamos viendo algunas imágenes para ver otros aspectos relacionados justamente a esta exigencia de salud que se presentó en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente cuando, por ejemplo, a un hospital llegan 4 o 5 personas accidentadas, un accidente de tránsito, por ejemplo, llegan 2 graves, uno moderadamente grave, otros leves. Entonces, el personal de salud, lo primero que hace todo en equipo, van a atender al más grave. De repente, al que presenta algún signo de shock, por un sangrado interno, ¿no? Ahí mismo se le estabiliza, se hace los diagnósticos y, si es preciso, su atención quirúrgica se lleva inmediatamente a sala de operaciones. Y así se va priorizando al que está más grave. Pero cuando hay una demanda excesiva, lo que hubo en nuestro país y que estuvo catalogado como un desastre, ¿no? En condiciones de desastres, ya la atención, el enfoque cambia. Entonces, ¿a quién se atiende prioritariamente? Al que es más joven y tiene la mayor posibilidad de recuperación. Entonces es doloroso ver, pues, y asistir a un hospital con nuestro padre de repente de mayor de edad, o los abuelos que son adultos mayores, y que te digan que no se puede atender porque no tiene opción de recuperarse y prefieran a una persona más joven, ¿no? Entonces, eso se produjo, por ejemplo, en algún momento en el Hospital Carrión de Callao, en donde ya los profesionales decían que habían colapsado y que tiene que dar prioridad al que es más joven. Esto en situación de desastre como consecuencia justamente de la no respuesta adecuada de un sistema de salud. A diferencia, por ejemplo, que en Alemania nunca ocurrió este colapso del sistema de salud, ¿no? En los países desarrollados que tienen una organización mucho más fuerte, mucho más adecuada, entonces pueden responder mejor a estas demandas exageradas, y que esta no, probablemente no sea la única, ¿no? Y se vea más adelante otros, la capacidad que tienen los virus de mutar, de cambiar, y bueno, la aparición de condiciones para que las bacterias también, como en este caso, comiencen a aparecer, a hacer un brote, con el riesgo de hacerse una epidemia, ¿no? Debido justamente a que la población vulnerable aumentó por falta de ir a vacunarse, por el confinamiento de los pequeños, de los niños, de los adultos mayores principalmente. Entonces, eso es un sistema de salud. Es un conjunto, como decíamos, interrelacionado de instituciones, organizaciones y recursos dedicados a producir actividades de salud, ya sea en el ámbito personal o en la salud colectiva, ¿no? De las grandes cantidades de personas. Eso es un sistema de salud. ¿Y cuál es el objetivo de los sistemas de salud? Todo sistema de salud a todo nivel, de todo país, tiene como objetivo mejorar la salud de toda la población, respondiendo a sus expectativas y protegiéndola contra los costos financieros de la enfermedad. Y esto se veía con más intensidad antes, cuando estábamos en los servicios de emergencia, ocurría un accidente, el conductor no tenía la economía para poder soportar la atención, un requerimiento de intervención quirúrgica. Esto entonces
Para eso se creó el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. La mayor cantidad de personas, como decíamos, sí es salud. Solamente hasta ahora cubre casi el 20 al 30% de la población económicamente activa. Toda la demás población que no tiene un trabajo estable, entonces no tenía acceso a los servicios de salud, sobre todo por esta barrera económica, los costos. Entonces, por eso el Estado, ante esa situación, creó el seguro estatal, es el seguro integral de salud, que ahora se llama aseguramiento universal, en el cual obviamente se priorizó este seguro a las personas que se encontraban en pobreza y en extrema pobreza, porque los recursos del Estado no pueden garantizar costear toda atención a toda la población, aunque ese es el objetivo, ¿no? Lograr que toda la población del Perú pueda tener una atención por seguro que los proteja contra los costos financieros de la enfermedad, ¿no? Es frecuente las patologías de moderada complejidad, como por ejemplo los síndromes de la fosa ilíaca derecha, que ocurren más que nada en personas jóvenes, ¿no? En un hospital una operación de apéndice está costando más o menos con un cortecito de unos 6 centímetros, está costando 800 soles en promedio, tanto la operación, los materiales y la hospitalización. Obviamente que todos los costos en el hospital es pues muy rebajados, ¿no? Si se quiere hasta subsidiados. Y la apendicectomía con la nueva tecnología de la laparoscopía cuesta aproximadamente de 2.000 soles. Hay una diferencia entre 800 y 2.000 soles y un poco más, justamente por el costo de los equipos, modernos equipos de la laparoscopía que tienen un costo y que hacen más cara esta atención, debido a que tiene que comprarse, por ejemplo, los trócares. Un juego de trócares cuesta 500 soles, ¿no? Es una anestesia general. Y bueno, por ahí se van encontrando otros costos mayores que hacen esa cantidad. Entonces, esos son los costos financieros de la enfermedad, que muchas veces la enfermedad se presenta de un momento a otro, y bueno, las familias no tienen esa facultad de hacer ese gasto de bolsillo para sustentar y solucionar el problema de salud. Por eso que el Estado tiende a que con un seguro estatal pueda protegerse a la población de los costos financieros de la enfermedad, ¿no? Entonces, veamos otra imagen. Vemos aquí que, vamos a resolver un poquito, no sé si lo ven todo completo ustedes. Entonces, como tal, nuestro país tiene un sistema de salud que se llama el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, SNCDS. Fue creado el 12 de octubre del 2002 por una ley, la número 27813. Todo sistema nacional en un país debe ser creado por una ley. Entonces, hasta el momento, no se ha creado otro sistema nacional de salud que reemplace a este. Solamente se han modificado, se han hecho reformas a lo que ya existe, ¿no? Pero no se ha cambiado este sistema nacional de salud. Entonces, de igual manera, ¿no? En este caso, la definición del Sistema Nacional Coordinado y Centralizado de Salud es el conjunto interrelacionado de organizaciones, instituciones, dependencias y recursos nacionales, regionales y locales del sector salud y otros sectores cuyo objeto principal es desarrollar actividades orientadas a promover, proteger y recuperar la salud de la población. Pero hay que ver acá, observemos, que dice recursos nacionales, regionales y locales. Esto es importante considerar en el sentido de que, si bien es cierto, antes siempre se decía que Lima era el Perú, ¿no? Y que no había una atención para los departamentos más alejados. Se hablaba mucho del centralismo. Entonces se hubo una promoción de este principio hasta que se creó las regiones dentro del contexto de la descentralización.
ahora hay las regiones en nuestro país, y entonces el Estado transfiere los recursos a las regiones para administrar lo que es la salud en los diferentes lugares de las regiones, ¿no? Ahora, este es un proceso, la regionalización y la transferencia de recursos a las regiones es un proceso lento, porque si bien es cierto, la mayoría de las regiones ya han recibido recursos, por ejemplo, como en el Callao, en los hospitales, los centros de salud, todo el personal ha pasado a ser administrado por la Direza Callao, que depende del gobierno regional de Callao, y ya el ministerio ahí no interviene en nada, ¿no? Sin embargo, todavía no se termina de hacer. ¿Por qué? Porque Lima, la región Lima, aún no recibe todo lo que es el sistema de salud, de tal manera que toda la salud de Lima metropolitana está siendo manejada todavía por el Ministerio de Salud. Y ahí el Ministerio de Salud ha organizado las DIRIS, las direcciones regionales, las direcciones de redes integrales de salud, DIRIS, ¿no? En lo que es DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Ciudad. La diferencia es que en las regiones son DIRESAS, direcciones regionales de salud, ¿no? Lo que indica ya más o menos cómo es que se han denominado la estructura en los diferentes sectores, dependiendo si es una región o no es una región. ¿Cuál es la finalidad del sistema de salud? La finalidad es coordinar el proceso de aplicación de la Política Nacional de Salud y promover su implementación concertada y descentralizada. Si ya hemos visto que descentralizada es porque ahora le damos los recursos, por ejemplo, a la región de Cajamarca, para que ellos administren. Pero eso no significa que ellos pueden, siendo autónomos, pueden hacer lo que quieren. Por ejemplo, si hay una vacunación contra la difteria que va a ser una vacunación nacional, ellos no pueden decir, bueno, yo no vacuno ahora, vacunaré después, voy a hacer otra vacunación. No, tiene que haber una coordinación también. A pesar que son descentralizados y tienen autonomía, tienen que estar sujetos a una coordinación con el objeto de un mejor cumplimiento de todas las actividades de salud. También una finalidad es coordinar los planes y programas de todas las instituciones del sector. ¿Esto qué significa? ¿Por qué esta finalidad? Porque como hablábamos, nuestro sector, nuestro sistema de salud es un sistema fraccionado, en donde hay salud, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y el sector privado, ¿no? Dentro de los mismos establecimientos de salud, por ejemplo, tanto de salud como el MINSA, hay muchas diferencias. Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud tiene la mayor cantidad de establecimientos de salud y que la salud tiene menos establecimientos. Por lo tanto, solamente cubren pues al 20% de la población. En cambio, el Ministerio ahora está cubriendo casi el 40-50% de la población con el aseguramiento universal, ¿no? Sin embargo, cuando acá se dice coordinar los planes y programas de todas las instituciones y sectores, porque todavía se mantienen separados y hay un respeto a su estructura económico-financiera, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que salud tiene una estructura económica diferente, ¿no? Son, por ejemplo, 16 sueldos lo que gana el personal ahí, por lo menos los nombrados, ¿no? Los nombrados, a diferencia del MINSA, que son solamente 12 sueldos. 16 sueldos contando los 12 de cada mes, uno por Navidad, otro por 28 de julio, otro por vacaciones y otro por escolaridad. En cambio, en el MINSA no se cumple eso. Por eso es que muchas de estas instituciones quieren conservar todavía sus sistemas o esquemas técnico-administrativo-financiero por el manejo que tienen diferente en cuanto a las remuneraciones, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sin embargo, ahora a través de métodos que no son los más adecuados, podemos decir métodos fuera de lo que es la legalidad, que son los contratos por terceros, en donde sí están pagando casi igual, ¿no? Soslayando los derechos que tiene
un trabajador de salud cuando realmente tiene un lazo o una relación adecuada con un nombramiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay estos planes y programas diferentes y que se traducen también en atenciones diferentes y que deben ser coordinados por el sistema de salud. Como decíamos, lograr el cuidado integral de la salud de todos los peruanos y avanzar hacia la seguridad social universal. O sea, toda la población del Perú debe tener un seguro social. Entonces, ¿cómo se constituyen las organizaciones del Sistema Nacional Coordinado Centralizado de Salud? Bueno, hay un nivel nacional que sirve para coordinación, en donde está conformado por el Ministro de Salud, como órgano rector de salud, el Seguro Social, en este caso el presidente del Seguro Social, los servicios de salud de las municipalidades, las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y los servicios de salud del sector privado, ¿no? Todos se reúnen o deben reunirse para hacer los análisis correspondientes y enfrentar mejor, de esa manera, las demandas en salud, como en este caso de la pandemia, en lo cual todos hicieron un solo grupo de funcionamiento, ¿no? Dando un paso hacia la unificación de los diferentes sectores que conforman nuestro sistema, con el objeto de ahorrar recursos económicos, de mejorar el abastecimiento, de tener un mejor funcionamiento, ¿no? ¿Cómo? Utilizando, por ejemplo, los mecanismos de economía de escala. Es diferente, por ejemplo, que la Policía Nacional compre unos millones de medicamentos, que lo junten con todo lo que es el Seguro Social, el Ministerio, y compren mucha más cantidad. En ese sentido, comprando un amplio volumen de medicamentos, se puede exigir a los productores que bajen, que compitan entre ellos, bajando el precio. Yo voy a comprar esta cantidad grande de medicamentos a quien me dé el menor precio. Subasta inversa. El que me da el menor precio, yo lo compro, y entonces con eso, ese mecanismo, trato de hacer más baratos, o sea, a menor costo, los medicamentos, ¿no? De esa manera hemos dicho ya que un gramo de ceftriaxona cuesta 2,50 soles en un hospital, a diferencia de la calle que cefalogen, que es la ceftriaxona de un gramo, cuesta 18 a 20 soles un gramo. Entonces, de esa manera se logra obtener los medicamentos a menor precio. A nivel de las regiones, hay algo similar, en donde el nivel regional del sistema, para hacer las coordinaciones, se reúnen teniendo como componentes al director regional de salud y a todas las autoridades regionales de salud para poder determinar toda la política de salud. Entonces, acá lo que veníamos diciendo, la participación de las entidades en el sistema se realiza sin perjuicio de cada autonomía jurídico, técnica, administrativa, económica y financiera de las instituciones, ¿no? Manteniéndose por un lado el seguro, y por otro lado el MINSA, y por otro lado las Fuerzas Armadas, duplicando los gastos. Bueno, esta es una imagen de Iquitos en su momento más álgido, cuando sufrió la arremetida de coronavirus, ¿no? Y que ya veíamos acá que necesitaban implementar más camas con balones de oxígeno. Y entonces, acá podemos darnos cuenta de los niveles de concertación del Sistema Nacional de Salud. Consejo Nacional, Regional y Consejo Provincial de Salud. Y la transferencia de competencias que se ha ido haciendo paulatinamente. No solamente se han pasado los establecimientos, sino todo el personal y todo lo que significa el pago de sus remuneraciones y sus beneficios sociales, ¿no? Para que sean administrados por las regiones. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, esto es un proceso lento debido a que tiene que ver mucho con la sociedad. Al darle una cantidad de dinero a un gobierno regional, se ponen muchos retos. Primero, ¿están preparados ellos para administrar adecuadamente? ¿Están preparados para hacer gestión? Porque hemos visto muchos presidentes regionales que ahora están presos, ¿no?
por justamente haberse dejado llevar por digamos, tendencias a apropiarse de los recursos del Estado, ¿no? Tenemos en el Callao, por ejemplo, a dos presidentes regionales que están presos, el inmediatamente anterior al actual, y así, ¿no? ¿Están preparados, nos preguntamos, para hacer gestión? Porque también hemos visto de que hay regiones que no han ejecutado todo su presupuesto teniendo necesidades. ¿Por qué? Quizá por el temor de hacer mal uso de los recursos económicos y la incapacidad de poder generar un proyecto de inversión pública, el llamado SNIP, ¿no? Que pertenece al Sistema Nacional de Inversión Pública, el cual tiene que hacer todo un estudio estadístico de demanda, de problemas de salud, de ofertas disminuidas de repente, sustentando con los espacios geográficos y la cantidad de población para poder sustentar un proyecto que puede implicar un gasto de dinero del Estado. Entonces, en realidad todavía falta mucho que desarrollar. Tiene que ver mucho con la parte social. Estamos viendo justamente que, a grosso modo, a nivel nacional, la oferta es menor que la demanda, justamente porque la inversión en salud es muy poca. Hace más de 40, 50 años que la inversión oscila entre el 3.5 y 4% del Producto Bruto Interno en salud. No varía después de tantos años, sin embargo, la población ha crecido rápidamente. Entonces, eso demuestra por qué la demanda es mayor y la oferta es mucho menor, ¿no? Y sin embargo, hasta ahora seguimos con problemas económicos basados en la parte sociocultural, más que nada, ¿no? En el cual, pues, hay fenómenos importantes, como por ejemplo, la gente culta, preparada, ¿no? que tiene que ofrecer, que son profesionales, especializados, no se meten en política. Con el falso paradigma de que la política es sucia y cochina, y por eso yo no me meto, me retiro, pero dejo el espacio para que mucha gente que ni siquiera terminó sus carreras, no tienen ni trabajo, ingresen a estos puestos de alta categoría, como son los puestos de Congreso y el Ejecutivo, para gobernar a sus intereses. Y entonces seguimos nosotros quejándonos, pero no intervenimos en la solución. ¿Cuándo habrá solución con mayor inversión en el sector salud para decir que en realidad estamos mejorando? Bueno, por lo menos ahora vemos que la juventud, al parecer, sí está entendiendo qué ocurre y está justamente en estos momentos manifestándolo en las calles, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre a nivel de las regiones, que todavía no cumplen con su verdadero rol por esos motivos mencionados. Entonces, vemos pues que no solamente se transfiere recursos materiales, recursos económicos, sino también se transfiere la capacidad de poder administrar con responsabilidad todas las acciones que demandan los servicios de salud. Bueno, hay un aspecto importante también, es que el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud tiene como una forma de actuar con respecto a la salud que se llama el modelo de atención integral de salud. Y el modelo de atención integral de salud implementado en nuestro país considera justamente las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a hablar ahorita de una de los direcciones de salud grandes que hay en Lima, por decir, ahora se llama Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este. Por ejemplo, Lima Este. Lima Este tiene su central, que es la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, pero que al mismo tiempo esa Dirección de Redes Integradas se compone de numerosas redes integradas de servicios de salud, valga la redundancia, y estas redes al mismo tiempo se componen de microredes.
Las microredes se componen de establecimientos de salud y así se va yendo de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Y bueno, ahora hay una propuesta de cambio, ya no, que no sea microredes, que sean unidades básicas de gestión. Bueno, son cambios nada más, pero en sí el sistema nacional no se ha cambiado para nada porque eso se cambia como una ley, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué significa esta estructuración? Significa pues que es diferente, por ejemplo, atender a la población de Matucana, que hablamos siempre de ese sector, donde hay cierta cantidad de población, hay un establecimiento, unos establecimientos que tal vez sean suficientes, a diferencia pues de atender en Lima, ¿no? En donde hay una concentración de casi 12 millones de personas, ¿no? Hay un distrito, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, que tiene más de 1 millón de personas constituyéndolo. Imagínense entonces cómo es ahí la demanda para atenderlos, ¿no? Entonces, eso se entiende, que en los lugares más alejados, como por ejemplo San Juan de Iris, en ese sector, tenga solamente lo que se llama ahora un puesto de salud. Un puesto de salud que tiene quizás a un profesional, como es un técnico o a veces un licenciado, que está a cargo de toda la salud ahí. No hay muchas familias y bueno, entonces tienen un establecimiento pequeño con un personal mínimo, ¿no? A ese establecimiento se le llama un establecimiento de categoría 1-1. Pero si venimos un poco más acá, donde la población aumenta un poco más, ¿no? Ya el establecimiento puede tener un poco más de amplitud en cuanto a su infraestructura física, equipos y un técnico, una obstetriz, una licenciada en enfermería, ya hay un médico, ¿no? Y principalmente los serumistas. Entonces hay centros de salud de categoría 2-2, ¿no? En el cual ya hay la primera unidad productora de servicios. La unidad productora de servicios médicos, o sea, llega un médico, que es el serumista, ¿no? Y así tenemos pues estos centros de salud de categoría 2, de categoría 1-2, que están pues en lugares alejados, llamamos por ejemplo, están por más allá de Ricardo Palma, más adentro, hablamos en la selva, por ejemplo, Caballococha, donde tienen que ir por río, ¿no? Y entonces ahí recién encontramos la primera unidad productora de servicios de salud, de los servicios médicos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando un médico, por ejemplo, ustedes que van a llegar ahí como serumistas de aquí al siguiente año, al otro año, tienen pacientes que llegan, por ejemplo, con mucha fiebre, 39 grados de temperatura, 3 días de enfermedad, persona, por ejemplo, en este caso un varón de 26 años, ¿no? Que se encuentra trabajando en la chacra, en la comunidad, con dolor intenso de cabeza, al examen el abdomen está blando, depresible, no hay mucha molestia ligera, ¿no? Y fiebre de 39 grados ya hay como 3 días. Entonces, ¿qué diagnóstico nos podemos plantear ahí? Primero, un diagnóstico sindrómico, ¿no? ¿Qué hay? Fiebre, un síndrome febril. Pero ¿qué más? ¿Qué patologías están relacionadas con un síndrome febril? De repente el dengue, ¿no? De repente la malaria, de repente la tifoidea, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos para poder dilucidar? ¿Esto es una tifoidea o es una malaria? ¿No? Entonces necesitamos justamente otra unidad productora de servicios de salud, que es el laboratorio clínico. El laboratorio clínico que da servicios de exámenes clínicos, ¿no? Para este caso que estábamos mencionando, por ejemplo, un hemograma, ¿no? Un hemograma que si es una leucopenia marcada, estaría orientándonos hacia una síndrome de tifoidea, una enfermedad tifoidea. Ya después, pasados los 12 días,
le hace serológicas, ¿no? La prueba de la reacción de Vidal, puede obtenerse ya aumento del latífico O, lo que confirmaría justamente la tifoidea. Entonces, la presencia de la unidad productora de servicios de laboratorio hacen que este establecimiento sea una categoría 1-3. 1-3, ¿no? Y así vemos entonces cómo es que los establecimientos conforme a la presencia de esas más unidades productoras de servicios de salud están en la capacidad de atender a enfermedades con mayor complejidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una gestante secundigesta, una niñita de 5 años, y esta gestante está en las 39 semanas de gestación, ha venido haciendo sus controles, pero bueno, recién ha podido venir a su control del tercer trimestre, y en el examen se le encuentra promontorio accesible, examen abdominal, bueno, el gestante, pero presencia de la cabeza o características de cabeza flotante en el examen, en la maniobra del Liapol, ¿no? Entonces, esta paciente, con esta gestación, ¿en dónde se va a poder atender? En un hospital, digamos, así, en un establecimiento donde tenga solamente sala de partos. No, esta paciente, de acuerdo al examen, es una incompatibilidad cefalopélvica, tendría que hacerse un parto abdominal, o sea, una cesárea. Y en el 1-4, en el establecimiento 1-4, solamente hay sala de partos debidamente equipado para atender partos eutóxicos, ¿no? Para atender partos eutóxicos, es decir, partos normales. Pero cuando ya se requiere que sea un parto distóxico, ya no puede atenderse ahí. Tiene que irse a un establecimiento en el cual haya una unidad productora de servicios quirúrgicos. O sea, que haya una sala de operaciones, con especialistas en cirugía o ginecostetras, anestesiólogo, ¿no? Para que puedan atender una cesárea. Entonces, este establecimiento ya es una establecimiento de categoría 2, categoría 2, categoría 2-1, ¿no? Y si es un establecimiento que tiene sala de operaciones y tiene casi la mayor parte de especialidades complementarias, como por ejemplo cardiología, traumatología, pediatría, medicina, hematología, todas estas especialidades, entonces, y debidamente diferenciadas y con sus respectivas infraestructuras, ya sería un establecimiento de categoría 2-2. Y el establecimiento de categoría 3-1, por ejemplo, es todos los hospitales nacionales que lo llamábamos antes, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Loaiza. El Hospital Loaiza es un establecimiento de categoría 3-1. ¿Por qué? Porque tiene casi todas las unidades productoras de servicios de salud. Tiene centro quirúrgico, tiene todas las especialidades, tiene unidad de cuidados intensivos para adultos y para niños, ¿no? Entonces, eso ya viene con una categoría 3-1. Acá tenemos, por ejemplo, las licenciadas, que son las que primero llegan en el SERUM hacia las zonas más alejadas, una doctora jovencita que llega como SERUM a un 1-2, acá un pequeño laboratorio del 1-3, y tenemos acá la sala de partos para partos eutóxicos del establecimiento 1-4, ¿no? Acá con su mesita para partos, su incubadora, partos eutóxicos. Aquí vemos entonces que hay un especialista en ginecobstetricia, ¿no? Con una gestante joven. Este es un embarazo en adolescente, al parecer. Esto va a requerir también una intervención
quirúrgica, ¿no? Pero no solamente tiene sus especialidades básicas, tiene medicina, el 2.1 tiene medicina, pediatría, ginecología y cirugía, y tiene unas camitas ahí, digamos, todas juntas en un solo ambiente, es el 2.1, ¿no? También decíamos que se caracterizaba el 2.1 por tener un centro quirúrgico, ¿no? Básico para las apendicectomías, para las cesáreas, para hernioplastías, hemorroidectomías, o sea, las patologías de moderada complejidad, ¿no? Entonces, podemos decir también que las patologías corresponden a nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de acuerdo a su complejidad. Por ejemplo, el nivel 1 tiene casi el 70% de las patologías de baja complejidad y estas van a ser resueltas o corresponde resolver en los establecimientos de categoría 1, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Ejemplos de patología de poca complejidad: un resfrío común, una EDA, o sea, enfermedad diarreica sin deshidratación, ¿no? Una faringitis en un pequeño, una alergia no complicada en un adulto, ¿no? Una herida pequeña. Todas esas patologías constituyen el 70% y corresponden al nivel 1 de atención de salud. El nivel 2, que tiene el 20%, ya es de complejidad moderada. Por ejemplo, un síndrome de fósil ilíaca derecha, una pericia aguda, ¿no? Un parto distóxico, una incompatibilidad cefalopélvica, ¿no? Una neumonía complicada, con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esas son patologías mediana complejidad, que se resuelven en establecimientos de categoría 2.1 y 2.2. Y para los hospitales de categoría 3, tenemos ya el 10% de patología de mayor complejidad. Ejemplo, tenemos por ejemplo una septicemia, ¿no? Una sepsis severa, que puede ser con shock séptico, en ese caso se va a requerir a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O de repente un shock hipovolémico, de igual manera va a cuidados intensivos para su recuperación inmediata, ¿no? Entonces, esas patologías vienen a ser solamente el 10%, patología grave, de gran complejidad, se resuelve en establecimientos de mayor categoría, como los 3.1, que tienen todo este equipamiento. ¿Y cuáles son entonces los establecimientos de categoría 3.2? Si bien es cierto, la categoría 3.1 tiene todas las especialidades, ¿no? Pero los de categoría 3.2 vienen a ser ya los institutos, en los cuales la calidad de atención y de resolución de los problemas es mayor. Por ejemplo, tenemos el Instituto del Cáncer, por ejemplo, ¿no? Instituto Nacional del Cáncer, el INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es un instituto que se encarga solamente de cáncer. Entonces, obviamente que se convierte en la mejor referencia para el manejo de esta enfermedad, ¿no? Claro que solamente se maneja ese tipo de patología ahí. Y por lo tanto, ellos están obligados a hacer investigación, ¿no? La diferencia, entonces, eso, un trabajo totalmente especializado con un alto componente de investigación, ¿no? Aquí tenemos las unidades de cuidados intermedios, para adultos, para niños, ¿no? Y acá está la labor de investigación que se debe hacer en estos institutos o establecimientos de categoría 3.2, ¿no? De todo lo actuado se revisa y se saca conclusiones para implementar protocolos que sirvan para garantizar el mejor cuidado de la salud de la población. Entonces, hemos visto ya la estructura de las redes, ¿no? Y ahora se ha acuñado el término de RIS, Red Integrada de Servicios de Salud. Esto digamos, con el objeto de mejorar, si bien es cierto, no a través de un nuevo sistema, pero sí algunas reformas, algunas modificaciones, que creemos que sí es importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros rescatar de una RIS, por ejemplo, una Red Integrada de Servicios de Salud? ¿No?
Bueno, una red es el conjunto de establecimientos de diferentes categorías que tienen un espacio geográfico, tienen, digamos, zonas comunes de comunicación y que prestan servicios de salud. Pero lo que hace diferente a la RIS es esto de acá. La RIS no requiere que todos los servicios que la componen sean de propiedad única. Por el contrario, algunos de sus servicios pueden prestarse por medio de una gama de acuerdos contractuales o alianzas estratégicas en lo que se ha denominado la integración virtual. ¿Qué significa esto? Bueno, ubiquémonos en los dos grandes hospitales que hay en la Avenida Brasil. Ahí tenemos un hospital que es el hospital militar y el hospital de policía que están casi juntos. Sin embargo, los del policía no pueden atenderse en el militar y los del militar tampoco pueden atenderse en el policía porque mantienen su separación, su autonomía. Es sabido que el hospital militar suele tener mejor equipamiento, que fueron los primeros que accedieron a la tecnología de la ecografía hace muchos años, y asimismo también a la resonancia magnética, a las tomografías, ¿no? Se financiaban y se conseguían esos equipos, pero solamente esos equipos podían brindar servicio a un grupo pequeño de personas, que son todos los militares y sus familias, ¿no? Habiendo una gran población que requiere. Entonces, lo que promueve esta integración virtual es de que ese equipo, por ejemplo, que está ahí, pueda prestar servicio a todo aquel que lo necesite, ¿no? Por ejemplo, si del policía necesitan hacerse una resonancia magnética y el único que está funcionando es el del hospital militar, ellos irían para allá a hacerse su examen de resonancia magnética y vienen ya para seguir su tratamiento. Pero actualmente no es así. Entonces eso se quiere introducir, ¿no? De las alianzas entre los diferentes sectores y la integración virtual. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, ya ponen costo de resonancia, por decir, 200 soles, ¿no? Una resonancia magnética abdominal, por decir. Ya, es un costo establecido así en convenio con el ejército, con la Fuerza Armada y con el Seguro Integral de Salud. Entonces, o con las fuerzas policiales. Entonces, ¿qué pasa? El que necesita va, se hace el examen y después le pagan 200 al hospital militar, ¿no? Es decir, lo que se logra en este caso es de la facilidad de acceso a esos exámenes. Ahorita hay muchas dificultades, por ejemplo, para las tomografías, para las resonancias. Pocos resonadores son los que están en buenas condiciones. Y en el CIS, por ejemplo, señora, necesita usted una resonancia magnética abdominal. Muy bien, se hace la orden, una serie de papeles. Y ahora, ¿dónde me hago? No se hace en el hospital. Vaya usted al CIS, a la oficina, para que ahí ellos deben saber dónde están haciéndole por el CIS. Y van y no saben tampoco y se genera una interrupción en la atención de salud. Porque no hay acceso fácil. Entonces, esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso de la población a las atenciones de salud, a los exámenes auxiliares, a los medicamentos, ¿no? En base a una integración virtual. Y además también los que tengan un seguro del Estado, sino toda persona que esté con un seguro podría acceder a estos servicios de salud. No debe acatar los beneficios de la RIS. Primero, reducir la fragmentación del cuidado asistencial, o sea, hay mejor relación entre los fragmentos que componen el sistema de salud. Evitar la duplicación de infraestructura y de gastos. ¿Por qué? Porque así como están en el hospital de policía y el militar, tienen que comprar un resonador para el ejército y otro resonador para la policía, y otro resonador para el hospital de niños que está más allá, ¿no? O sea, duplicar el gasto. Y eso obviamente que no es tan fácil para una economía tan frágil como la que tenemos nosotros, ¿no? Mejorías en la economía de escala, eso sí es importante porque se reúne en gran cantidad y se compra con subasta inversa. Muy bien, entonces ya decíamos las microredes,
¿no? Es el conjunto de establecimientos de categoría 1 para el primer nivel de atención, cuya articulación funcional por criterios de accesibilidad o ámbito geográfico que facilita la organización y prestación de servicios de salud, las microredes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en este tiempo, en esta época de pandemia, ¿no? Cuando se necesitó todos estos recursos para poder transferir a los pacientes. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Lo que es la continuidad de atención. Entonces, vemos pues que una atención tiene que tener una continuidad. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos mencionado del parto distóxico, si esta señora llega y la examinan en un establecimiento 1-4 y el especialista dice, señora, usted no puede dar a luz acá porque necesita una operación, tiene que ir a un establecimiento en donde haya sala de operaciones. Entonces no se le va a decir y se le va a dejar así. El Estado debe garantizar de que hay una continuidad de la atención, por lo tanto, se hace una referencia, ¿no? Una referencia a otro establecimiento en donde sí pueda atenderse y solucionar el problema. Entonces, eso es lo que se llama el sistema de referencias y contrarreferencias. Este sistema hace y garantiza la continuidad de la atención en los diferentes establecimientos con diferente categoría y capacidad resolutiva, desde un centro más pequeño hasta un establecimiento de alta complejidad, ¿no? Entonces, a través del sistema de referencia y contrarreferencia, que es muy importante. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia y contrarreferencia? Es un procedimiento médico-administrativo que permite, como decíamos, la continuidad de la atención integral del usuario, ¿no? Que dependiendo de la magnitud y complejidad y severidad del problema de salud, debe ser transferido a otro centro asistencial de mayor capacidad resolutiva y retornar a su centro asistencial para después hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser el procedimiento de referencia y contrarreferencia. ¿Cómo está organizado? Está organizado desde los establecimientos centrales, el Ministerio de Salud, direcciones regionales de salud, DIRIS, luego vienen las redes, las microredes, hasta llegar al centro de salud, que es el que más hace justamente la parte operativa de las referencias, ¿no? Siendo, por ejemplo, que las redes establecen una normatividad y eso hace que se cumpla, pero quienes cumplan son los establecimientos de salud, lo que realmente cumplen con este sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las redes? Identificar la capacidad resolutiva de los establecimientos de su jurisdicción y supervisar el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia. Esto es importante porque cuando ocurren muchas veces accidentes fuera de los establecimientos, ya sea los bomberos, la policía o los servicios de salud de las municipalidades, recogen al herido pero no saben a dónde llevarlo. Entonces, acá hay la necesidad de identificar la capacidad resolutiva y establecer comunicación con ellos para que sepan a dónde deben transportar. Por ejemplo, en el Callao, un traumatismo encéfalo-craneano severo, de repente una moto se ha chocado y bueno, el acompañante de atrás salió volando y cayó de cabeza en la pista. Está inconsciente, ¿no? Evidentemente tiene una lesión en el cráneo, sangrando y está inconsciente. Es un problema cráneoencefálico. Entonces, los que van a recoger, si son los bomberos, tienen que saber sobre la cartera de las capacidades resolutivas de los diferentes establecimientos. En San José, por ejemplo, no hay neurocirugía. Y si no está asegurada, sí debe ir directamente al Carrión, en donde sí hay un servicio completo de neurocirugía a las 24 horas del día, ¿no? O al hospital Sabogal, si es asegurado por salud, que también tiene este servicio. Entonces, vemos pues que es necesario que se identifiquen las capacidades resolutivas y se dé a conocer a todos los elementos que tienen que ver en la atención de la salud. De igual manera las redes, ¿no? Sus funciones,
es identificar, coordinar entre sí, igualmente en las microredes, ¿no? Y están los establecimientos de salud. Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, una referencia de emergencia? Y eso sí es la próxima actividad que ustedes van a hacer en el siguiente año. De cajón, ustedes son los primeros que van a estar ahí dentro de todo el equipo que atiende las emergencias, ¿no? Y van a ver continuamente, dependiendo en qué establecimiento estén, van a ver continuamente las referencias de emergencia. Esto es un proceso que tiene implicancias legales inclusive, por eso que hay que tener bien el conocimiento. Entonces, ¿cómo se hace este mecanismo? Se detecta un paciente, por ejemplo, llegó al San José, Hospital San José, llegó traído por los bomberos, un paciente joven de 25 años que está inconsciente con una herida sangrante de cuero cabelludo, y, pero principalmente eso, está inconsciente, no contesta, ¿no? Entonces, si el Glasgow, si no está bajo los efectos alcohólicos de sustancias alcohólicas, si tiene un Glasgow menor de 8, 7, 6, hay que intubarlo. Se intuba de inmediato, teniendo mucho cuidado con el cuello, con la columna cervical, porque ya ya está establecido. Y luego, como eso no se va a poder resolver ahí, puede requerir una tomografía, una resonancia magnética, quizás una intervención quirúrgica. Entonces, el interno, conjuntamente con el residente y con el asistente que está ahí, determinan de inmediato su referencia a otro establecimiento. Entonces se comunica, mientras que el interno y los residentes van haciendo los documentos, o sea, la historia, y si tiene CIS, llenando los formatos del CIS, preparando, estabilizando al paciente. El médico asistente está coordinado también con la jefe de guardia. Jefe de guardia, para que este jefe de guardia se comunique con el jefe de guardia del hospital de destino, en este caso el Carrión, por ejemplo, porque es un trauma craneoencefálico, ¿no? Y aquí solamente se podrá referir si el hospital de destino acepta la referencia. Y acá la gran dificultad, ¿no?, de que muchas veces, en la mayor parte, no aceptan porque supuestamente están copados. O quizás eso es cierto, ¿no? Sabemos que hay mucha deficiencia, carencia en cuanto a los establecimientos de salud y, bueno, las camas. Entonces, si no nos aceptara ahí el hospital de referencia del Callao, se tendría que buscar a otros establecimientos, ¿no? Hospital 2 de Mayo, Hospital Loaiza, Hospital Hipólito Unanue, etc. Entonces, hasta lograr de inmediato la referencia, ¿no? Y todo eso de que si hay o no hay, que no nos aceptan, debe estar registrado en la historia. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que el paciente que no se va a poder resolver en un establecimiento de salud debe ser referido de inmediato, ¿no? Y si no lo refieren de inmediato, será susceptible de investigar por qué no se transfirió y ese paciente pudo quizás tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces, todo anotando ahí, y cuando ocurre que sí aceptan la referencia, entonces se prepara ya la historia, el seguro, y sale la ambulancia debidamente equipada, con un profesional para hacer la transferencia, ¿no? Muy bien, entonces ya está en referencia el paciente, debe ser acompañado por un profesional de la salud y que debe ser rápidamente transferido para evitar responsabilidad legal y administrativa por la demora en la referencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué ocurriría si es que estando a una cuadra del Hospital Carrión, el personal médico que va en la ambulancia constata ausencia de signos vitales, migracia paralítica bilateral, ¿no? Y determina que el paciente ha fallecido? ¿Qué es lo que hace el equipo de salud ahí? Por un lado, la familia que también iba en la ambulancia le dice: lo llevo a mi casa para velar y darle cristiana sepultura. La policía que ha parado ahí, ¿no?, le dice: bueno, entréguelo a la policía.
¿no? Otra persona puede decir, no, llévenlo al hospital de Carrión ya que está cerca de una cuadra. Y el chofer dice, no, tenemos que regresarlo al hospital de donde ha venido. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de esas cuatro opciones? Entregar a la familia, entregar a la policía, llevarlo al hospital de Carrión que estaba más cerquita o regresarlo al hospital de origen. Bueno, tiene que regresarse al hospital de origen para la autopsia de ley correspondiente. Toda persona que fallece antes de las 24 horas en un establecimiento de salud obligatoriamente tiene que ser trasladado a la morgue para la autopsia de ley, ¿no? Entonces, todo el sistema de referencia, de contrarreferencia, pertenecía al hospital San José y por lo tanto debe regresar ahí, ¿no? Y ahí ya el jefe de guardia constata todo y manda a la morgue al paciente, ¿no? Y comunica a la fiscal de turno para que el fiscal de turno ordene el levantamiento del cadáver y lo lleven a la morgue central para la autopsia de ley correspondiente. Entonces vemos acá que hay muchas patologías que requieren referencias, no todos los centros de salud, hospitales tienen unidad de cuidados intensivos y tienen unidad de quemados también, ¿no? De tal manera que con una frecuencia que las quemaduras se trasladen a Carrión, por ejemplo, que sí tiene una unidad de quemados, ¿no? Al niño, cuando son niños. Una vez que ya ha sido aceptada la referencia, se está llenando ahí el Seguro Integral de Salud para verificar que tiene derecho a atención gratuita, asimismo su historia también, y con eso se refiere al paciente, ¿no? Ahí está la hoja de referencia. La hoja de referencia, los datos generales, acá un pequeño resumen de la historia, y acá cómo se encuentra el paciente, el diagnóstico, y los que autorizan la referencia. Una vez que está lleno ese documento, ¿no? Ya tenemos acá entonces a la jefa de turno, habíamos comunicado con el hospital de destino y preparando ya para la referencia y contrarreferencia. Si bien es cierto, acá hay una ambulancia, ¿no?, que está equipada de acuerdo al establecimiento, este sistema como sistema también funciona, por ejemplo, en la zona de la selva, y ahí hay referencias por vía fluvial, ¿no? Entonces ahí los deslizadores que tienen sirven para hacer referencia, ¿no? En la parte de la sierra muchas veces hay otros vehículos que sirven para referir, ¿no?, a los pacientes. Entonces eso es la parte ya del traslado del paciente al hospital de destino, ¿no? Entonces este sistema, como sistema de referencia y contrarreferencia, tiene varios recursos de soporte del sistema. Por ejemplo, usted identifique los siguientes recursos de soporte del sistema de referencia y contrarreferencia. Le ponen comunicaciones, sí, es comunicaciones, ¿no? Se garantiza que los establecimientos de salud puedan comunicarse entre sí, de forma telefónica, radial o por sistemas electrónicos. Es muy importante en las zonas rurales, ¿no? Otro recurso de soporte es el mismo transporte, como hemos visto, ¿no? Este sistema debe garantizar que haya ambulancias debidamente equipadas con combustible para poder referir a los pacientes. En la zona de la selva donde hay ríos, el transporte será fluvial. Otro sistema de soporte es el registro de información. Todo esto debe estar debidamente registrado. ¿Por qué? Porque es una actividad más de seguridad integral y si bien es cierto, el establecimiento da el servicio primero, pero tiene que estar registrado y para efectos, por ejemplo, el reembolso. Hice 10 referencias, por lo tanto debe reembolsar tanto, ¿no? Es el sistema que ahora se acostumbra a los hospitales y establecimientos. El seguro integral es el que va reponiendo de acuerdo a las actividades de salud que hagan en el establecimiento, ¿no? Tenemos 12 recursos humanos también, debe garantizado por el sistema. Tenemos el abastecimiento, decimos, de combustible, refuerzos,
ambulancias, tenemos la supervisión. Esta supervisión es importante considerarlo porque ¿qué se va a explorar, por ejemplo, en lo que es el área de organización? Se va a explorar la organización, difusión y conocimiento de las normas, la gestión logística, registro y transporte. En el área asistencial, que es la que nosotros estamos ahí, se explorará la oportunidad y la pertinencia de la referencia y contrarreferencia. La oportunidad, si fue rápido, apenas se identificó que no se podía atender ahí. Y la pertinencia es que tampoco se va a abusar de esto y todo se va a referir, ¿no? Hay que ver qué es lo que la capacidad resolutiva del establecimiento pueda referir. Entonces, tenemos también que se hace una evaluación. La evaluación del sistema se hace con unos indicadores de estructura, de resultado e impacto, que midan los objetivos propuestos en cada nivel organizacional. Vamos a ver qué o cuáles son estos indicadores. Entonces, tenemos aquí indicadores de estructura, ¿no? Por decir, se va a evaluar los equipos de comunicaciones, el porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con medios de comunicación operativa, ¿no? O sea, el número de establecimientos con equipo de comunicador por 100, sobre el número total de establecimientos de salud, y se evalúa de forma semestral. Mide el grado de capacidad de articularse en términos de comunicación en el sistema, ¿no? Y así, entonces tenemos acá un indicador de proceso. El indicador de proceso que más se utiliza es el que se refiere a la capacidad resolutiva del establecimiento. O sea, para evaluar la capacidad resolutiva del establecimiento, se utiliza el número total de referencias enviadas por 100. Todas las referencias que se enviaron en un periodo, que puede ser mensual, puede ser trimestral, número total de referencias enviadas multiplicadas por 100, sobre el número de atenciones que se realiza, ¿no? O sea, el número total de referencias enviadas por 100 sobre el número total de atenciones. Entonces, esto estima la capacidad resolutiva del establecimiento que realiza la referencia. ¿Cuál es el valor aceptable para este indicador? Es el 5%, ¿no? El 5%. O sea, de cada 100 atenciones, 5 pueden referirse, porque así está, digamos, la capacidad resolutiva. Más no puede pasar, por ejemplo, del 50%, ya estaría refiriéndose casi todo. Habría que investigar qué pasa, ¿no? Entonces, la capacidad resolutiva del establecimiento es uno de los indicadores que con frecuencia se hace la evaluación, ¿no? Y así, entonces tenemos también, por ejemplo, indicadores de resultados. El porcentaje de muertes evitadas de emergencias obstétricas. Se hace calculando el número de muertes maternas evitadas que usaron el sistema de referencia y contrarreferencia sobre el total de muertes maternas evitadas, ¿no? Por 100 es de frecuencia semestral, y lo que evalúa es la eficacia del servicio de referencia y contrarreferencia. Entonces, estos indicadores son los que nos permiten evaluar cómo está funcionando el sistema de referencia y contrarreferencia. Aquí vamos a ver un poco cómo es la hoja de referencia, ya lo habíamos mencionado un poquito, ¿no? Aquí la primera parte tenemos todo lo que es referente a los datos generales, ¿no? Fecha, tenemos la hora, el asegurado, si es un asegurado sí o no, qué plan de atención tiene, establecimiento de origen de la referencia y el establecimiento de destino de la referencia, ¿no? Identificación del usuario por su código de seguro. Este es importante, el código de seguro, para que te pueda movilizar todo. El nombre de la persona, el resumen de la historia clínica. Aquí está el resumen de la historia clínica,
anamnesis, examen físico, exámenes auxiliares y diagnóstico, ¿no? Y acá ya vienen los datos de referencia. ¿Cómo se va el paciente? ¿Se va estable o se va inestable? ¿No? ¿A dónde se va? ¿Se va para consultorio externo, para apoyo al diagnóstico o para hospitalización? Aquí te pone la especialidad de destino: pediatría, medicina, cirugía, gineco, etcétera, ¿no? Y acá los que autorizan la referencia: el jefe de guardia, el director del hospital, el médico residente, todos ahí firman esa referencia. ¿Y cuál es la diferencia entre el documento de referencia y el documento de contrarreferencia? Casi tienen la misma estructura, pero una diferencia es acá, en lo que corresponde a las recomendaciones e indicaciones para el seguimiento, ¿no? Ya se tiene acá el diagnóstico, entonces acá se pondrá pues un paciente operado de apendicitis congestiva, ¿no? Con evolución favorable, con una incisión de tipo McBurney. Se sugiere que vaya a control a su centro de salud 1.3 o 1.4 y para que a los 7 días se puedan retirar los puntos de sutura, ¿no? Y verificar que en los siguientes días se cumpla con el tratamiento que se ha dado por vía oral. Ya está, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia a la referencia. Acá hay unas recomendaciones para seguimiento cuando retorna el paciente a su establecimiento de origen, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Esto es todo por hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta referente a la organización en salud. Si no hay Doctor, pregunta, una consulta. sí. Doctor, una consulta sobre la participación de los gobiernos regionales justamente en esta organización de las redes y microredes. ¿Debería estar por encima de estas, los DIRIs, de los RICs, o trabajan en paralelo? Eso sí, ¿cómo es eso? Ya, bueno, la RIS, o sea, las redes integrales de servicios de salud, es parte de la propuesta que se hizo también en Alma Ata, en la cual que haya una coordinación entre todos ellos para mejorar el servicio y facilitar el acceso a la salud, ¿no? Pero solamente se está dando a nivel de lo que es ahorita lo que está a cargo del Ministerio de Salud, ¿no? De tal manera que hay DIRIs de Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, de Lima Ciudad, ¿no? Y ellos también están acuñando el término ahorita ya no de microredes, sino de unidades básicas de gestión, UBG, ¿no? Pero en las regiones, no, en las regiones todavía siguen siendo DIRESAS, o sea, son direcciones regionales de salud. Antes en Lima metropolitana eran DISAS, Dirección de Salud solamente, Dirección de Salud Lima Este, por ejemplo, DISA Lima Este, y la región era Dirección Regional de Salud Callao, por decir, ¿no? Pero ahora en lo que es el Ministerio de Salud, que todavía maneja lo que es Lima Metropolitana, ellos ya no le denominan DISAS, sino le denominan DIRIS, Direcciones Regionales de Redes Integradas de Salud. Es una nomenclatura, como les digo, un cambio que se está dando de esa manera, pero que vendría a ser solamente una pequeña reforma, porque en realidad, como sistema, no hay una cosa uniforme que puedan seguir. Doctor, pero ¿las DIRIs corresponden parte del gobierno regional o son instituciones separadas? ¿Las DIRIs? Claro, No, la DIRESA, dependiendo su no, territorio. a ver. Si nosotros retrocediéramos un poco, y cuando el ministerio tenía todas las DISAs, antes de que se haga la descentralización, o sea, por regiones, la Callao era la DISA número 1, la Dirección de Salud número 1 Callao. De ahí venía la 2, Lima Norte, la 3 Lima Sur, la 4 Lima Este y la 5 Lima Ciudad. ¿Ya?
Entonces, cuando se entregan los recursos, se transfieren los recursos a las regiones, Callao pasó a la región, entonces ya eso ya no era administrado directamente por el Ministerio de Salud y se llamaba Dirección Regional de Salud. Y Lima quedó todavía como DISA. DISA Lima Este, DISA Lima Sur, DISA Lima Norte, Lima Ciudad. Pero ahora, a nivel de ministerio y ya no a nivel de la región, han cambiado estas direcciones y esas direcciones son DIRIS, Dirección Regional, perdón, Dirección de Redes Integrales de Salud. O sea, en lugar de llamarle DISA, ahora le llaman DIRIS, Dirección de Redes Integradas de Salud. O sea, es un cambio de nomenclatura nomás, pero las DIRIS entonces ahora solamente son manejadas por el Ministerio de Salud y son Lima Este, Lima Sur, Lima Norte y Lima Ciudad. Pero las regiones siguen con sus direcciones regionales de salud. No sé si he podido aclarar bien ahí tu inquietud. O de repente sí, doctor, muchas gracias. Pero más bien, el gobierno regional, bueno, en estas circunstancias, no tiene tanta participación o daba este financiamiento o una relación con las DIRIS. Acá la de Lima. Con las DIRIS no. Con las DIRIS, bueno, no tendría una relación administrativa directa, pero sí pueden, digamos, estar, digamos, comunicadas en lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia. Y eso dependiendo, ¿no? Por ejemplo, la región Callao, sus hospitales, de Ventanilla, San José, tienen como hospital base para referir al Hospital Carrión. Entonces, así ahí debe circular todas las referencias. Pero cuando el Carrión no puede recibirlo en el caso, por ejemplo, de un accidente craneoencefálico, no tiene cobertura, entonces se comienza a buscar a los otros hospitales que pertenecen a las otras DIRIS, a las DIRIS, ¿no? Pero que no interesa, sino que simplemente se hace la continuidad de la atención, porque al final el seguro integral, que se ha convertido en un financiador, ¿no? Al seguro integral volvemos arriba, y es un financiador. Él financia tanto las atenciones en la DIRESA Callao en sus centros y sus hospitales, él financia tanto también las atenciones en la DIRIS Lima Este en sus hospitales y centros de salud. O sea, el seguro se convirtió en un financiador, de donde se produzca la atención, ellos reembolsan, ¿no? Justamente basados en lo que es el seguro estatal o seguro universal de salud. Pero, como aparte administrativa, no. Callao ya no tiene nada que ver con la parte privada con Lima, ¿no? Ya es autónomo. O sea, el Estado, el Ministerio, le transfiere cada mes sus recursos que antes tenía esa DISA Callao para manejarse, tanto en infraestructura de recursos e insumos, ¿no? Pero, ¿cuál era la ventaja, o desventaja en otras ocasiones, de que esto pase al Callao? Cuando se recién pasó los servicios de salud al Callao, hubo una impresión de bueno, fue algo bueno porque Callao empezó a invertir ahí recursos que obtenía del canon del puerto, del canon del aeropuerto, ¿no? Tenía recursos y invertía, compró un tomógrafo en Carrión, le construyó una sala de operaciones a San José con equipos modernos, ¿no? Pero después cambió totalmente, se olvidaron del sistema, ¿no? Y al contrario, anda con dificultades, faltando recursos y todo. Quizás se deba ya al manejo humano, ¿no? O sea, a la parte administrativa y de gestión. También sufre ya ahora la Dirección Regional de Salud, ¿no? Pero así es más o menos como se maneja. Muy bien. Doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud que tengan? Pueden hacerlo nomás con confianza. Les agradezco mucho la atención que me han brindado ahora a esta conversación que hemos tenido en este tema y también, digamos, con esta realidad, con el objeto de que ustedes tengan un contexto más adecuado y, bueno, generen sus proyectos, sus ideas a futuro. Ok, chicos, muy bien. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.